Buenos días, buenas tardes, según se vea a la hora en que se vea esta grabación. Estamos en un encuentro entre amigos, compañeros del sindicato y esta vez con dos personas que están bastante involucradas en la marcha sindical, centradas en el tema de la enseñanza. Y tenemos al compañero Gerardo Rodríguez, profesor de filosofía, y al compañero Samuel Correa, maestro de inglés. En este momento no están activos a nivel profesional, sino a nivel sindical, en el sentido de que están con Liberación Sindical. Y queremos tocar un tema, bueno, quien les habla soy Manolo Cabrera, ya con bastante recorrido en el sindicato, no en el campo de la enseñanza, pero sí en otros sectores, en el sector de la empresa privada. Y tenemos aquí al compañero Juan Rodríguez, que también es jubilado como yo y trabajador ¿dónde estás tú? El SEPE. En el SEPE, sí. Bueno, pues nada, ahora estamos justamente hablando de por qué estamos aquí siendo jubilados, ¿no? Porque consideramos que cuando hay vocación, pues uno no puede dejar que se le pique el gusanillo, ¿no? Y estar siempre activo. Y tenemos de la parte técnica al compañero Jesús, que está ahí colaborando y que sin la colaboración de él sería imposible sacar esto a la luz. Así que agradecido por su contribución también. Y que algo dirá. Algo, que dure, ¿no? Y que algo dirá. Y que algo dirá, pero bueno. Pues nada, después de esta introducción, decir que hoy vamos a centrarnos en el tema de la educación en Canarias y la problemática que eso conlleva. Las cuestiones positivas, las cuestiones negativas, como siempre tratamos de desentrañar todo el contenido de la materia en sí y a ver si entre todos podemos mantener un diálogo que nos pueda aclarar, porque en definitiva de lo que se trata es de transmitir toda la actividad sindical que estamos llevando a cabo desde Intersindical Canaria. En este caso nos centramos en el tema del STEC, que es la variante de Intersindical Canaria en el tema educativo. Y bueno, sin más, pues vamos a tratar de iniciar el diálogo. Pues nada, Juan, empieza tú haciendo una pregunta concreta para que los compañeros puedan responder. Sí, para empezar a hablar sobre este tema. Habían estado mirando lo que supone la educación, las cuestiones culturales, como nivelador social, en el sentido de las posibilidades de ascender o bajar en distintas clases sociales. Entonces, mirando el artículo 1 de la Ley de Educación, dice: la equidad que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades, una serie de cuestiones de igualdad entre hombres y mujeres y tal. ¿Eso es verdad? Una pregunta como para empezar, ¿no? O sea, vivimos en un mundo en el que hay diferentes clases sociales, que hay unos ricos que decían hace unos años que era el 10% de la población, tenía el 90% de la riqueza, y hoy yo creo que es menos, ¿no? Que el 1% probablemente. Eso, como la educación, ¿cómo puede influir para que eso deje de funcionar? Para que haya igualdad entre las clases, sobre todo en la clase trabajadora, ¿no? Los hijos. Y en mi caso, por ejemplo, yo estudié turismo y mis padres tuvieron que haberlo pasado bastante mal para pagarme aquella educación que no era pública. Hoy en día, pues hay más posibilidades. ¿Cómo podemos llegar a eso, ¿no? Y sobre todo la primera pregunta: ¿eso funciona? Venga, adelante. Yo. Venga. Bueno, darle las gracias. Aquí estamos Samuel y yo. Intentaremos responderles a todas las cuestiones que planteen y que el programa resulte, bueno, pues informativo y entretenido al mismo tiempo, ¿no? Eso es lo que esperamos. Yo lo que les doy las gracias en nombre del STEC por estar aquí, por contar con nosotros, en definitiva por toda
por toda la deferencia y, bueno, y el detalle que han tenido de venir aquí hoy a la sede del ESTEC, ¿no? Que forma parte, como decía Manolo, de Intersindical Canaria. Somos la federación de Intersindical Canaria. Lo que pasa es que al ser un sindicato creado antes de que se formalizara Intersindical Canaria, nosotros tenemos el estatus de sindicato dentro de un sindicato más grande, más generalista, que es Intersindical Canaria. Pero somos Intersindical Canaria. También quería empezar hablando sobre todo de la profesionalidad del profesorado canario, de la vocación y del sacrificio que durante muchos años ha demostrado a través de sucesivas crisis que ha tenido: crisis económica, la crisis del COVID, es decir, y después la escasez de recursos con lo que siempre ha estado la escuela canaria enfrentada, ¿no? El hecho de que haya habido siempre muy poca inversión, de que estemos a la cola de la inversión en educación. No, ya hemos incluso hasta bajado en los 2 últimos años del 4,6% al 4% del Producto Interior Bruto. Cuando la Ley Canaria de Educación dice que tendríamos que haber llegado en 2022 al 5%. Está en la ley, pero la ley se incumple sistemáticamente. Estamos en el 4%, hemos bajado del 4,6 al 4 en los 2 últimos años. Entonces, el profesorado, todo esto obviamente le afecta. Y no solamente al profesorado, al conjunto de la comunidad educativa, porque también los padres y los alumnos se encuentran también afectados por ello. Lo digo porque la pregunta que tú formulas es una pregunta importantísima, porque es ¿qué papel tiene la educación hoy en día? Si la educación en realidad forma a las personas, y también si constituye ese elevador social, ese nivelador social que siempre fue el papel fundamental, o uno de los papeles fundamentales de la educación. Es decir, el hecho de que en una sociedad dividida en clases, los hijos de la clase trabajadora pudieran alcanzar un estatus superior al de sus padres, un estatus social, pudieran tener una mayor relevancia social, pudieran tener mejores cualificaciones profesionales, mejores empleos, tanto ascender en esa sociedad dividida en clases sociales, que como tú comentabas muy bien, por cierto, está cada vez esas clases sociales más diferenciadas, son más nítidas y cada vez se aprecian más las diferencias. Los ricos son muy ricos, inmensamente ricos, casi que obscenamente ricos, y los pobres son muy pobres y cada vez son más pobres, ¿no? Hay que ver aquí que en Canarias el 10%, en Canarias, estamos hablando en Canarias, ¿no? El 10% de la población tiene más del 85% de la riqueza que se genera en Canarias. A nivel global, bueno, pues te puedo decir que fortunas como la de Elon Musk o la de Bezos o la de los grandes magnates de las tecnológicas tienen, digamos, sus fortunas son mayores que a lo mejor los 3.000 o 4.000 millones de personas, que se dice fácil, más pobres que hay, ¿no? Un conjunto de 8.000 millones. Incluso que estados, ¿no? No, por supuesto, no. Incluso que continentes. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, porque creo que la fortuna de Elon Musk tiene más que los presupuestos de prácticamente que todo el continente africano junto, los presupuestos del Estado, generales de cada Estado. Entonces, la educación, desde ese aspecto, se encuentra con estos problemas sociales, porque la educación forma parte de la sociedad cada vez, las clases se diferencian más, hay más diferencia entre las propias clases, sobre todo eso se ha visto a raíz de la crisis del 2008, de la crisis financiera y después de la crisis del COVID, y también porque por problemas propios de la educación ya no cumple con ese rol que era la de ascensor social. Por propios problemas. Primero, por lo que te comentaba antes de la infrafinanciación de la educación pública. No se financia lo suficiente. Por lo tanto, hay escasos profesionales, por ejemplo, Canarias, comparado, digamos, con lo que debería de haber. Una plantilla de profesores muy corta. Que entonces, si es muy corta, las ratios son muy altas. Y entonces, la atención personalizada
a los alumnos decae, porque tú tienes una clase llena de alumnos y para tú darle una atención particularizada, específica a cada uno de ellos, ver sus problemas, ver cómo se les, digamos, cómo se les encausa, es mucho más problemático para el profesor. Entonces, la infrafinanciación afecta a que el papel del nivelador social, de ascensor social de la educación, pues esté estropeado. No voy a decir roto, pero sí estropeado. Después, otra cuestión importante, esa infrafinanciación se ve también, por ejemplo, en la escolarización de 0 a 3. La escolarización de 0 a 3 años aquí en Canarias es la más baja del Estado, está en torno al 30%. Esa es una etapa capital en la vida de las personas. ¿El 30% qué significa? El 30% de todos los niños de 0 a 3 años está escolarizado en la educación pública. El 70% no. El 70% o bien sus padres se tienen que pagar una guardería, o bien, como no es una etapa obligatoria, pues están en su casa, pero no está escolarizada. ¿Vale? En centros públicos me refiero. Mientras que me parece que la media estatal está en torno al poco más del 50%. Es decir, 20 puntos menos que la media estatal. Pero recordar Que tampoco es mucho. Sí, que tampoco es mucho, ¿no? La media estatal está en torno al 50%. Pero hay comunidades como el País Vasco o Galicia que están en torno al 60%, ¿no? Es decir, esa etapa es capital, lo dicen desde los psicólogos hasta los sociólogos, para que después el alumnado pueda coger inercia, pueda, digamos, formarse como persona y después también coger habilidades para proseguir con sus estudios, para que no haya abandono escolar o fracaso en los estudios. La etapa es esencial y aquí estamos en el 30%. ¿No? Estamos estancados, a la cola del Estado. Tú hagas los indicadores que miden la calidad de la enseñanza y Canarias casi siempre está. Casi siempre, en casi todo. Casi todo. Entonces, Y a la cabeza lo peor. Y a la cabeza lo peor. Eso es lo peor. Entonces, estas cuestiones, las cuestiones, por ejemplo, sociales, el hecho de que en Canarias exista el 35% de población que está en riesgo de exclusión y pobreza. El 35%. Eso es uno de cada 3. Sí, efectivamente. Familias están en riesgo de exclusión y pobreza. Eso significa que sus niños no tienen en sus casas, digamos, el arropamiento necesario, ni la infraestructura necesaria, ni el rincón o el sitio donde tienen que estudiar. Y sus padres están más pendientes de otras cosas prioritarias, como son el salario, la alimentación, el hecho de encontrar trabajo, porque son trabajos muy precarios, etcétera, que muchas veces de las propias necesidades educativas, porque en definitiva hay que ser padre de familia para saber la cantidad de problemas que se tienen. Y cuando tú ves que el 35% de la población está en riesgo de exclusión y pobreza, los niños suelen sufrir las consecuencias. Y suelen sufrir las consecuencias en forma de seguimiento de su escolarización, del hecho de que estén pendientes los padres de ellos, en el sentido de que sigan con sus estudios, de que tengan la tranquilidad suficiente, de que no tengan preceptores o maestros privados o clases de refuerzo. Todo eso condiciona que aquí el ascensor social por antonomasia sea la escuela y está estropeada, ¿no? Yo recuerdo que hace unos años hubo un informe de la ONU sobre la educación y se reflejaba que aquí una persona de salida de familia de trabajadores, digamos de cualquier profesión de trabajadores, tardaba 4 generaciones, en alcanzar un estatus superior mediante la educación. Es decir, que normalmente los hijos heredan o bien la profesión o bien la condición social de sus padres, y se tardan 4 generaciones. Entonces, por todo eso, es que, y algunos factores más, la educación está como está, es decir, con graves dificultades y no cumple el papel que debería de cumplir, ¿no? Que es el de que se le pueda proporcionar a las nuevas generaciones un futuro mejor que el de sus padres. Es más, en algunas ocasiones te puedo decir que el futuro de los jóvenes es peor
que el de sus padres, que tenían por lo menos un trabajo estable en un sitio muy concreto y podían, digamos, alimentar a su familia y hacerse cargo de la educación de sus hijos. Sí, les está hablando ahora que la generación que hay ahora va a vivir peor que mis hijas, van a vivir peor que yo. De eso, yo tengo mi pensión, mi mujer también tiene su pensión, pero mis hijas tienen unos empleos, unas ocupaciones que están en el aire, ¿no? Aunque ahora la tasa de paro es más baja que en toda la historia de este país y no sé qué. Pero claro, los empleos, las ocupaciones son de baja calidad, en contra de lo que dice la señora ministra de Educación, o ministro, que no sé quién es, que dicen que los empleos no son precarios, ¿no? Es mentira. Cuando yo trabajaba, estoy hablando hace 10 años, pues yo trabajaba en el Observatorio de las Ocupaciones, en el SEPE, en el INEM. Y el 15% de los trabajadores, o sea, ocupados, no trabajadores, ocupados, no llegaban al fin de mes. No sé cuál es el dato actual, pero seguramente será superior. Ese porcentaje seguro que es más alto. ¿Por qué? Pues podemos hablar de la vivienda y un montón de cosas, pero bueno, eso nos podríamos ir a otra historia, ¿no? Bueno, tenemos aquí apuntado una cosa que va a comentar. En relación a eso que estás diciendo, aportar también que nosotros que estamos trabajando en el campo sindical, en la empresa privada, y tiene relación con lo que está diciendo Juan, en el sentido de que las personas que tienen un concepto de cambio social o elemento crítico, ¿no? Y se enfrentan a la situación de precariedad que tienen en sus empresas, la gente que tiene, digamos, está más evolucionado a nivel de plantear un cambio, ¿no? Una defensa de la dignidad humana, ¿no? La dignidad, la necesaria actividad de contrastar o de enfrentarse, mejor dicho, a las dificultades que tienen los trabajadores en las empresas. Eso no se cambia si no existe un posicionamiento crítico. Y nos estamos encontrando con que en aquellas situaciones de mayor precariedad, como lo que estabas hablando, la mayor precariedad se da justamente en las personas que no tienen capacidad de enfrentarse a esas situaciones, es decir, no tienen desarrollado el espíritu crítico. Y eso tiene mucho que ver con la calidad de la enseñanza también, o sea, la escuela que ha pasado a esas personas, y tiene que ver con lo que decía Gerardo en cuanto al tema de la escolarización. Es verdad que las personas con las que nosotros nos encontramos ya son personas adultas, y si nos regresamos al pasado, pues en aquel momento no existía prácticamente obligación de ir a la escuela, no solamente de 0 a 3 años, sino incluso más avanzada la edad, ¿no? De hecho, mi experiencia personal es que yo empecé a ir a la escuela a los 9 años. Anteriormente yo no había ido a la escuela y mi etapa escolar fue muy corta. Sin embargo, bueno, pues igual tiene que ver también con lo que hablábamos al principio en cuanto a las características de las personas en cuanto a desarrollar una capacidad, amor a la lectura, al pensamiento y al acceso a la información por cuenta propia, sin necesidad de que exista la escuela. Pero es verdad que si la escuela falla, pues no surgen personas con capacidad crítica para enfrentarse a las situaciones. Y ese es el gran inconveniente que nos estamos encontrando en el campo sindical, porque justamente la persona más rebelde es la que tiene más formación, entiendo yo, por lo menos tiene. A veces no ocurre, porque a veces ocurre que por casualidad surgen personas que por naturaleza tienen esa rebeldía y ese espíritu, pero sin embargo la educación sí ejerce un poder muy poderoso para que la persona se active, ¿no? A nivel crítico. Y eso es lo que yo creo y no sé qué dijera. Y con respecto a eso, y antes de darle la palabra a Samuel para que nada más que apostillarte una cosa, es más, en la educación pública ha habido determinadas leyes orgánicas que han cercenado específicamente y a propósito todo eso que tú llamas la educación crítica. Es decir, todas aquellas materias, todas aquellas especialidades, todas aquellas asignaturas que formaban ciudadanos, porque la escuela no solamente tiene que formar trabajadores, no solamente es esa su función.
No es solamente que tengan habilidades y para después en el mercado laboral, digamos que tengamos buenos especialistas, que también, por supuesto, sino formar ciudadanos. La formación del ciudadano es mucho más que la de formar un trabajador. Es decir, formar ciudadanos que tengan autonomía en el juicio, que tengan criterios propios, que tengan discernimiento, que sepan distinguir entre lo que está bien, que tengan ese espíritu crítico para poner, digamos, en cuestión las verdades que se quieren trasladar desde los poderes establecidos a través de los medios de comunicación, o incluso que sepan quiénes les están contando la verdad en las redes, como ahora está pasando con el tema de la desinformación. Claro. Y entonces ha habido leyes, por ejemplo la LOMCE, que fue la ley anterior a la LOMLOE. Ahora se han rescatado determinadas especialidades que potenciaban el espíritu crítico y potenciaban también esa autonomía, y eso se han ido recuperando, pero aún así faltan. La ley anterior, que fue la ley que aprobó el Partido Popular, es que directamente desaparecía. Es más, el informe del Consejo de Estado, Educación para la ciudadanía. eso desapareció. Sí, eso también. Desapareció de ética, desapareció incluso historia de la filosofía, que también contribuye a acrecentar el espíritu crítico, pasó a ser una optativa. Es decir, que eso me refiero a la LOMCE, que fue la ley anterior a la LOMLOE, que es la ley orgánica en vigor, ¿no? Entonces, bueno, aún así con todo ello, falta cultivar en las clases ese espíritu crítico y esos ejes también transversales, que son ejes para la igualdad, ejes para la paz, ejes, digamos, para la convivencia, todo ese tipo de cuestiones que forman a los ciudadanos. Y asignaturas o materias específicas como educación para la ciudadanía. Y ahora es obligatoria esa. Educación para la ciudadanía ahora se ha algo parecido, se llama de otra manera. Sí, se llama de otra manera, pero está digamos, en el currículo. Porque filosofía, yo estudié en sexto de bachillerato, filosofía. Y digo, esto es o sea, con 16 años ya vas como viendo algo diferente a lo que son las matemáticas, que dices tú, ¿y esto para qué sirve? Después me caso con una matemática y me dice, pues sí que te sirve. Y además, cuando voy a trabajar al SEPE, lo que hice fue estadística. Entonces, y yo durante todo el bachillerato las matemáticas las tenía fatal, las llevaba fatal. Y mi historia es esa, ¿no? Es una matemática y encima, y dices, esto sí es que sirve. Y te ayuda a ver esas cosas, no solamente para decir, bueno, tienes que hallar el teorema de no sé qué, Claro. ¿para qué sirve? Claro que sirve, y la filosofía, claro, me ayudó un montón. Rosario Pino me dio clase de filosofía. Date cuenta que es el conjunto del pensamiento occidental, en este caso normalmente se llaman pensadores occidentales, el conjunto del pensamiento occidental y de la filosofía. Después, al transcurrir del tiempo y de los siglos, van surgiendo la ciencia. Todas las ciencias salen del campo de la filosofía, que es el conocimiento racional, la que le permite a la humanidad desligarse de los mitos, de la religión, y ya desde la razón autónoma empezar a ver las causas de los sucesos que acontecen alrededor. Pues lo relacionan con los matemáticos y te dicen que son ellos los que ayudan a eso que tú dices, a darle capacidad científica a todo eso, ¿no? La física. La matemática es una de las pocas ciencias que estaban antes de la invención de la filosofía, porque la matemática es una ciencia formal, no es una ciencia empírica. Pero después, la biología, la geología, la física, por no hablar de las ciencias sociales, que son posteriores, son del siglo XIX, la antropología, la historia, la psicología, la sociología, todo eso sale del campo de la filosofía. Son ramas que después se diversifican, cogen un objeto de estudio acotado y se dedican específicamente a ese objeto. Pero antes estaban dentro de lo que se llamaba el gran árbol de la filosofía. Los principios matemáticos de Newton, que es el gran libro con el que comienza quizás la física en el siglo XVIII, se llama, el título completo es Principios Matemáticos de Filosofía Natural. Es decir, que la física era filosofía natural, está dentro. Me tienen aquí callado. Yo a mí me gustaría. Yo a Samuel,
interesa la opinión de los dos, pero por dar la palabra a Samuel, que antes estábamos hablando de que, claro, vivimos en una sociedad con los intereses económicos muy claros, es decir, una sociedad en la que la minoría detenta el poder económico, el poder político y el poder educativo. Entonces, y resulta que esa minoría es la que controla, creo que en gran parte de toda la vida de los ciudadanos. Por lo lógico es que a la hora de impartir los métodos de enseñanza o la metodología, esté impregnada de intereses determinados, ¿no? Y entonces, claro, muchas veces perdemos de vista de que realmente responde a una situación económica de poder. Y entonces, ¿en qué medida la enseñanza no está contaminada, entre comillas, ¿no? Contaminada de esos intereses? ¿Y qué grado de autonomía podríamos tener los ciudadanos, los maestros, para neutralizar de alguna forma esa situación? Pero es que, bueno, vamos a ver, la enseñanza tampoco puede dar la espalda a la sociedad y a la realidad de la sociedad. Lógicamente, vivimos en una sociedad, un sistema capitalista, y ese sistema capitalista dicta un poco el devenir de todo aquello que forma parte de la sociedad. Desafortunadamente, los intereses económicos priman sobre otros. Porque si no, por ejemplo, los presupuestos del Estado veríamos, como bien decía Gerardo, en los presupuestos de las comunidades autónomas, veríamos cómo se financia más y mejor la educación, la sanidad y no otras áreas que atienden más a intereses económicos. Bueno, ¿por qué? Porque muchas veces se ve la financiación de la educación, de la sanidad como, bueno, poco menos que tirar el dinero. Yo recuerdo, sin ir más lejos, después del COVID, un día cuando estaba en activo yendo al colegio por la mañana, escuchar creo que fue el presidente de la Confederación de Empresarios aquí de Santa Cruz de Tenerife, decir, bueno, ya pasó el COVID, se le dio mucho dinero a sanidad y educación, todo ese dinero hay que quitárselos ahora y dárselo a infraestructuras para construir más cosas. Digo, pero bueno, ¿esto qué es? Este señor sale en la radio diciendo un poco lo que a él le interesa, claro, pero mire, es que se le dio un montón de dinero, no solo por la situación excepcional, sino porque han estado, como bien decía Gerardo, infrafinanciados durante infinidad de años y seguimos infrafinanciados. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, pues las escuelas públicas no cuentan, uno, con el personal. Cuando hablamos de personal, hablamos no solo de docentes, sino de auxiliares educativos. Oye, en las aulas hay muchos niños, cada vez hay más niños con necesidades educativas especiales. Entonces, ese alumnado requiere no solo de la labor del docente, que se tiene que hacer cargo de los 25, sino de personal extra, auxiliar educativo, y eso hay que pagar. ¿Y de dónde sale ese dinero? Pues no llega a la educación. Entonces no se contratan auxiliares educativos y no se atienden las necesidades educativas de todos los alumnados. Desde el momento que ya no atiendan las necesidades educativas, ya empieza a desnivelarse el asunto. Se puede empezar el desnivel, como bien dice Gerardo, desde las primeras etapas de la educación infantil, que ya ocurre, pero es que ese desnivel se va agrandando a medida que llega a primaria, no das auxiliares educativos. Me estoy centrando en auxiliares educativos por poner un ejemplo, pero se podría decir otras cosas. Yeah. Auxiliares educativos en primaria, ya la brecha se va agrandando, ese desnivel, pasa a secundaria, sigue bachillerato o FP, y lo siguiente es la universidad. Bueno, la conclusión, al final, las familias que más tienen deciden llevar a sus hijos a la enseñanza privada concertada. ¿Por qué? Pues porque a base de pagar, ahí me van a dar lo que yo considero que mi hijo va a tener. Claro, ¿qué es lo que pasa cuando llevas a tus hijos, a tus hijas a ciertos centros? Bueno, al final se está relacionando a una especie de élite económica que sigue relacionándose a medida que va subiendo de nivel. Es decir,
Yo digo, oye, yo tengo dinero, ¿vale? Me puedo permitir un colegio concertado privado que vale X dinero. Y sé que ese colegio solo se lo puede permitir otra gente de mi clase social. Bueno, tengo mucho dinero, lo puedo pagar, lo pago. Al final toda esa gente se conocen entre ellos, van subiendo poco a poco, estudian juntos, van a universidades similares juntos, Endogamia. acceden a ciertos puestos de trabajo solo destinados para ellos, porque entre ellos mismos se lo asignan, y esa es la realidad. Entonces eso está relacionado con el tema del ascensor que estaban diciendo ustedes antes. Funciona, el ascensor está estropeado. Hoy en día no se trata solo de tener una titulación, ya sea de formación profesional o universitaria, sino de contactos. Entonces, el ascensor Sí, funciona hasta cierto punto. El ascensor te deja llegar hasta cierto punto. Porque, como dije al principio, es que la brecha comienza desde donde decía Gerardo, desde infantil. Luego se va acrecentando a medida que van pasando las etapas educativas, infantil, primaria, secundaria, el instituto, ¿no? Etcétera. Y esa es la realidad. Entonces, claro, ¿quién decide cuánto dinero se invierte en educación? Los políticos. ¿Quién pone a los políticos? Los ciudadanos. Espera, vamos a matizar. Al final los políticos que están ahí son los que tienen mejores campañas electorales, etcétera. ¿Cómo se consigue esas campañas electorales? Con financiación privada, ¿no? ¿Quién da esa financiación privada? La gente que más dinero tiene. Entonces ya estamos, los ricos, los poderosos, como los quieren llamar, financian a ciertos políticos. Oye, yo no veo a ricos y poderosos financiando, por ejemplo, como fue en su momento a Podemos. Podemos tuvo que financiarse con el dinero de la calle, de la gente de calle, poco a poco, con microdonaciones que luego devolvían. Entonces, los ricos financian a ciertos políticos. Esos políticos cuando llegan al poder, gracias a la financiación de esa gente poderosa con dinero, a su vez legislan y llevan a cabo políticas para favorecer a esa gente. Eso está claro. Y esto no es, bueno, ya estamos con el mantra. No, no. Esa es la realidad. Y se ve reflejado, por ejemplo, como decía Gerardo, en que aquí en Canarias hay una ley canaria de educación que dice que el 5% del presupuesto, el 5%, eso no es nada, señor, el 5% de educación debe de destinarse, el 5% del PIB, perdón, debe destinarse a educación. Y no se destina. ¿Por qué? Porque los políticos, los que están al mando, no quieren. Es una decisión política. Además, de hecho, están obligados, es una ley. Y aún así no la cumplen. Políticos no financian. ¿Por qué? Porque el que está detrás, que le ayuda a llegar al poder, no quiere. Conclusión, como no hay financiación, la gente normal de calle no puede progresar como debería porque no tiene los recursos, no tiene ese auxiliar educativo, no tiene ese apoyo extra después del colegio que se podría proporcionar por la administración. Y esto se podría extender con más cosas, por ejemplo, los comedores escolares. Oye, no es lo mismo que haya personal contratado que cocine en el centro, que esa comida venga de fuera. No es lo mismo la calidad de la comida. A mí no me vendan motos de, no, hacemos análisis. No, miren, perdón. Bueno, y se podría extender. Yo eso lo veo relacionado con el tema de la inversión en educación. Es decir, por ejemplo, sí he escuchado que se está invirtiendo más, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que es como el paradigma del diablo, ¿no? De lo que están invirtiendo muchísimo en educación. Claro, si ustedes tienen el dato aquí en Canarias, esa inversión, ¿a dónde va? Estamos hablando de los públicos y los concertados de los que tú hablabas. La inversión en Canarias, ¿cómo es? O sea, ¿qué cantidad de ese 4,3% que decía, 4% del PIB va a la concertada y cuánto va a la pública? Ese dato lo tienen, me imagino. Yo, ¿Qué yo, porcentaje? ¿Qué no? pero es que más que el dato en términos económicos, el dato debería de ser, ¿por qué hay un colegio concertado en esta zona? Si en esa zona hay dos colegios públicos, y esos colegios públicos
no están completos. Es decir, hay un montón de plazas disponibles para ir a esos colegios públicos, ¿vale? ¿Por qué hay un colegio concertado ahí? El colegio concertado está financiado por la administración pública. Los colegios concertados, un poquito de historia rápido, el colegio concertado se crea en su momento porque el Estado no tenía la capacidad de construir colegios y ofertar Eso en la época de Felipe González, ¿no? Claro, entonces, como no se podía construir colegios y dotarlos, etcétera, se llega pues, a un acuerdo, se concierta la educación con ciertos centros. Bueno, pero es que hoy en día muchos de esos conciertos no deberían de existir. Hay colegios públicos con plazas suficientes pegados a colegios concertados llenos. Es que creo que la idea del concertado era ir rebajándolo cada vez menos en la medida que el Estado tenía la posibilidad de ir haciendo más colegios. Pero parece que ha sido al revés, ¿no? Claro. El proceso ha sido al contrario. Claro, entonces eso es moralmente muy cuestionable, que se siga dando dinero. Colegio concertado es una empresa. Total. Eso es una empresa. Eso hay que decirlo claro. Un colegio concertado es una empresa. Y vale que existen algunos colegios concertados que son cooperativas, pero por lo general, la mayoría de los dueños de colegios concertados son millonarios. Ahí está su patrimonio. Y todo ese dinero, al final, es dinero que no se ha invertido en la pública. Punto. Es así de claro. Entonces, pues... Por lo que tengo entendido, los concertados tienen la obligación de acoger a los alumnos de la zona. En teoría. A ver, lo digo por una cosa. Yo todas las mañanas, o casi todas las mañanas, voy a pasear por la Rambla. Y ahí hay 2 o 3 colegios que son concertados. Allí, gente racializada, alumnos racializados, no hay. Los únicos racializados que hay por la zona cuando van a llevar a los niños al colegio son las mujeres que son... ¿Me están entendiendo? Sí, por supuesto, que Son las empleados de esa hogar, las familia, empleadas de lo hogar que de esa llevan. familia. Esas son las únicas racializadas que hay. Todo lo demás ves que son niños y niñas pijos. Y estoy hablando de la zona de la Rambla, que hay 2 o 3 colegios allí que me imagino que todos eran concertados. Estamos hablando de La Pureza, el hispano-inglés me parece que está allí, y en las escuelas pías que están arriba, y hay otro más por allí. Esos seguramente son concertados, ustedes lo sabrán mejor que yo. Esos colegios que son concertados tienen que tener los mismos criterios de matriculación que cualquier colegio público. Yo no veo gente racializada. Ahora vamos a... Tú estás hablando en la teoría. Vale. Sí, por supuesto. Yo estoy hablando de la teoría y de la normativa. Eso es. Y de la ley. Es decir, tienen que tener los mismos criterios de escolarización. No pueden rechazar a ningún alumno porque tenga problemas conductuales. Pues vamos a poner por caso. Perdona que te interrumpo, te voy a puntualizar una cosa, porque ayer precisamente leí una noticia, no me acuerdo del medio de comunicación, que decía, fue un estudio que hizo, no me acuerdo quién lo hizo, fue a nivel nacional, y pusieron el nombre, 2 nombres ficticios de alumnos, de nombres extranjeros, creo que era un nombre marroquí y otro no me acuerdo qué nacionalidad, y enviaron un correo electrónico a un montón de colegios concertados por todo el país, diciéndoles, oiga, estoy interesado en acudir al colegio, qué condiciones, qué requisitos de reunir y tal. Y hicieron, creo que lo mismo con nombres que no eran pues extranjeros, ¿no? Y la respuesta, no hubo respuesta en muchísimos casos. No hubo respuesta, simplemente porque el nombre que vieron era... Claro. Concertado. Obviamente, no te preocupes, es que lo que hace es reafirmar un poco lo que yo te estaba comentando, ¿no? Es decir, que aunque la normativa especifique que los criterios tienen que ser los mismos que para la escuela pública, y en la escuela pública no se rechaza a nadie ni por la religión, ni por la etnia, ni por la condición social de sus padres, ni por la condición sexual, ni por que tenga problemas conductuales o no tenga problemas conductuales, porque la educación es obligatoria hasta los 16 años. Entonces, pero eso no ocurre de facto, de hecho, en los colegios concertados. En los colegios concertados se les ponen muchos obstáculos a determinados tipos de alumnos.
como todos estos que yo te acabo de decir. Entonces, claro, obviamente tú no, yo rechazo a un alumno no ya por la raza, que eso sería prácticamente un delito, sino también porque sea un alumno problemático. Y no, porque entonces eso va a la escuela pública y la escuela pública se termina guetizando, vamos a emplear la palabra, es decir, convirtiéndose en determinados guetos, para entendernos, lo digo, ¿no? Es decir, lo selecto va para la concertada y todo lo demás para la escuela pública, no. A usted le está pagando el Estado, lo está financiando el Estado. Los criterios de escolarización son los del Estado. Al profesorado se le pagan parte del Estado. En definitiva, usted está financiado por el Estado y tiene que cumplir con las leyes de la educación pública en este caso. Es más, no solamente eso, no puede cobrar por nada. Y sin embargo se cobra. Se cobra. Se cobra por actividades, se cobra por el uniforme, se cobra por clases de refuerzo, se cobra por un montón de cuestiones. Y los alumnos que no pueden hacer frente, las familias que no pueden hacer frente, los alumnos hasta cierto punto son muchas veces estigmatizados dentro del propio colegio, ¿no? O sea, nosotros nos hemos encontrado con este tipo de hechos, ¿no? Es decir, que el alumno, para esos niños encontrarse integrados y tal, pues tienen que hacer lo mismo que hacen los demás, Claro. y los demás obviamente sí pueden costearse ese tipo de cosas, pero nosotros nos hemos encontrado con colegios que cobran hasta por el papel higiénico, vamos, es decir, no pueden cobrar nada porque es gratis y los criterios de escolarización tienen que ser los mismos. Y ahí hay un papel decisivo por parte de Inspección Educativa. Inspección Educativa tiene que velar, el cuerpo de inspectores, porque eso sea así, que son los que tienen que vigilar y supervisar que se cumpla con la ley. Y la pregunta es, ¿y lo hacen? Yo te diría que no. Vale, ya está. Yo te diría que no. Yo te diría que en ese aspecto, lo digo, pero hay profesionales y profesionales dentro de la inspección educativa. No hay que tampoco generalizar, ¿no? Pero sí es verdad que nosotros nos hemos dado cuenta de que hay hasta cierto punto un trato diferente con los colegios que no se les obliga, y a los datos me refiero y me remito a las noticias que aparecen en la prensa y a lo que nosotros constatamos todos los días en nuestra acción sindical. Es tan sencillo como que la consejería salga y diga la proporción de alumnado con necesidades educativas especiales que hay en los centros concertados y los públicos. ¿Por qué no lo dicen? Porque en los públicos hay un porcentaje altísimo de alumnado con necesidades educativas especiales, mientras que en los concertados ese porcentaje es muy bajo. Eso es justo. Hablaba Es lo que decía Gerardo. en una de las posibles historias que podíamos tratar es sobre los centros de educación especial. Eso se está quitando y están intentando integrar a esos alumnos en los centros, digamos, normales. Bueno, ¿O no es así? vamos a ver, hay centros de educación especial. Esos centros de educación especial son para alumnos que tienen enfermedades muy graves, que tienen, digamos, minusvalías o disfunciones muy acusadas, por lo tanto están escolarizados en ese tipo de centros. Son centros como el Hermano Pedro aquí en Tenerife, como el Inefuente, también aquí en el sur, en el norte, en el Puerto de la Cruz. En fin, hay 4, 5, 6 centros de este tipo, por ejemplo, aquí en Tenerife y otros tantos en La Palma y en otras islas menores, ¿no? En La Palma Alto Obrador, por ejemplo, ¿no? Ahora se está llevando a cabo o se está elaborando pues un nuevo plan o un nuevo criterio con respecto al alumnado NEAE. Pero yo quisiera poner en este caso el acento en la familia. Las familias de esos niños y los propios niños y niñas sufren considerablemente porque tienen a sus hijos en esa situación. Claro. Y en estos días han salido a la calle a protestar porque los colegios no tienen los recursos suficientes o no tienen las infraestructuras adecuadas o no tienen el personal cualificado. Y de hecho nosotros difundimos
un comunicado que es del 24 del 4. Hará 3 semanas, más o menos, ¿no? En donde ponemos en conocimiento del profesorado y de la sociedad en líneas generales lo que está pasando en los centros de educación especial, que lo difundimos y tuvo un amplio recorrido en los medios de prensa, etcétera. La emergencia en los centros de educación especial en Canarias, el STE que exige soluciones ante la crisis estructural y la falta de recursos. Y lo hacíamos porque indagamos, nos pusimos en contacto con los centros, los consultamos y nos trasladaron directamente con pelos y señales que le faltaba a cada uno de los centros, de tal manera que está aquí en el comunicado. No es un comunicado generalista. Nosotros hacemos las cosas hasta cierto punto con el rigor debido siempre que podamos. Y lo vimos en persona. Yo me acuerdo de ir a un centro, no voy a dar el nombre, yo me acuerdo de ir a un centro y ver las grietas enormes de arriba abajo hasta el punto que habían tenido que llamar a un arquitecto de la consejería el día anterior, algo así, para ver si era seguro no seguir acudiendo al centro o había peligro de derrumbe. Y en el comunicado incluso pusimos centro con su nombre y apellido, y ellos agradecidos, porque le dimos atención y aquí lo hemos puesto, ¿no? Recursos humanos, ¿dónde faltan? ¿En qué centro? ¿En qué sitio? ¿Qué tipo de recursos? Por ejemplo, ¿no? O recursos materiales. Es decir, y demandamos que la Federación Canaria de Municipios, porque en los centros especiales, las infraestructuras, hay ahí una especie de, digamos, de pulso entre la consejería y los municipios, porque los municipios son los encargados de velar por las infraestructuras de los colegios, no de los institutos, ni de los centros integrados de formación profesional, pero de los colegios sí. Ellos son los que se encargan cada municipio de las obras de sus colegios de infantil y primaria y de los centros de educación especial. Y sin embargo... Los institutos son de la consejería. ¿El qué? Los institutos son de la consejería. Sí, las infraestructuras. Yo me refiero a las infraestructuras. Sí. Sí, la infraestructura, la Dirección General de Infraestructura, que es una dirección general, se encarga de los institutos, de los centros. Ahora, los ayuntamientos tienen las atribuciones y las competencias en los centros de infantil y primaria, en los colegios, vaya, para entendernos, ¿no? Y claro, pues se tira muchas veces en los centros educativos de esto de educación especial, y entonces hicimos, incluso lo pusimos ahí, demandamos de la FECAN, que es la Federación Canaria de Municipios, que actúe dentro de sus competencias, dado que los ayuntamientos son los responsables de las obras en los colegios y en los colegios de educación especial, y exigimos la colaboración de la Consejería de Educación para aportar los recursos necesarios y cubrir las necesidades infraestructurales de esos centros. Otra cosa es el personal, que sí que le corresponde a la Consejería porque está centralizado en la Consejería su contratación, ¿no? Entonces, claro, las familias se encuentran doblemente afectadas, primero por las circunstancias familiares que padecen y en segundo lugar porque ven que se necesitan más recursos para que sus hijos estén debidamente atendidos. Nos parece que esto es prioritario. Esto nos parece realmente, dentro de las múltiples carencias que tiene el sistema educativo canario y los problemas que tiene, es prioritaria la atención a estos niños por las particularidades que tienen, ¿no? Hay una cuestión en relación, porque claro, lo bueno que tienen estos diálogos es que sobre la marcha te van surgiendo ideas también, ¿no? Y entonces aprendes a analizar la realidad y te das cuenta también de los grados de deterioro que existen a nivel social, que en muchos casos vienen dados por esa falta de base a nivel educativo, ¿no? La falta de medios y la falta de atención, sobre todo en los contenidos, en el contenido o la necesidad de formar ciudadanos críticos desde la infancia y tengan esa capacidad, digamos, característica humana de darle valor a las relaciones, ¿no? Entonces se me ocurren cosas como, por ejemplo, el tema del acoso escolar, que no sé en qué grado ahora mismo, porque no es materia nuestra, es materia más bien del conocimiento de ustedes, si eso también tiene como consecuencia una deficiencia en ese sentido, es decir, que se produzcan esas situaciones de falta de tener en cuenta al otro, de aprender a convivir. Porque nosotros también en el campo sindical, que es el que conocemos y está dentro del terreno de lo privado, nos encontramos que tenemos que también los sindicatos deberían
tener una materia educativa, en el sentido de neutralizar esa realidad de deterioro a nivel social, neutralizarla para, por ejemplo, enseñar la historia del movimiento obrero. Porque nos encontramos muchas veces en el sindicato con esa dificultad de que esas personas que se aprovechan, hablo no en general, yo sé que es peligroso también generalizar, porque en ese caso también hay que tener en cuenta que hay gente bastante consecuente, bastante responsable en el uso, por ejemplo, de las horas sindicales. Estoy saliendo un poco del guión, pero que tiene relación con lo que, No, con lo que pero estamos perdón que te hablando. interrumpa, Manolo, es súper importante porque ahora que dices, deberíamos de enseñar o formar Ajá, sobre las luchas sindicales, por exacto. ejemplo, en la educación, Sí. pero no les interesa. No les interesa a los que toman este tipo de decisiones. Sin embargo, fíjate como si les interesa hablar y formar sobre el régimen económico y fiscal, el REF, ¿no? Claro. De Canarias, hasta el punto que han introducido ahora en los centros educativos formación específica sobre el REF. Pues De eso sí, de lo eso sí, otro, de lo que del otro estábamos lado. hablando de cómo, oye, la unión sindical, la unión de los trabajadores te va a ayudar a ti. Sí, Es de eso no, pero del otro, del REF sí, del régimen económico y fiscal, oye, rápidamente el nuevo comisionado, venga, formación, acuerdo de colaboración con la consejería, formación para profesorado intereses y en las económicos, aulas. son intereses económicos, intereses económicos. Perdón por la Bueno, pero interrupción, no, pero... me interesaría que tocaran un poco así, no muy largo porque ya no tenemos demasiado tiempo, pero por ejemplo el tema del acoso escolar, ¿en qué grado se produce? Si es que hay porcentajes en ese caso, es complicado, ¿no? Pero si se puede interpretar como una deficiencia también a nivel educativo. O sea, porque, por ejemplo, si esas situaciones se dan, yo sé que todo no depende de la escuela, porque también depende del ambiente en donde vive el niño, la niña, ¿no? Es decir, si viene un ambiente con dificultades de convivencia y una familias rotas, pues justamente lo que se aprende o lo que se capta es lo negativo que hay en el ser humano, ¿no? Entonces yo sé que no todo depende de la enseñanza, porque parece muchas veces tenemos la tentación de decir, pues el meter en el saco, ¿no? Lo es, Todas lo las es. dificultades, pero no, es que a nivel social también se están dando situaciones que el niño está también recibiendo, ¿no? Y entonces eso va generando unos individuos, si viene de familias rotas, y son individuos rotos también en ese sentido, ¿no? Y el campo sindical lo recoge en el campo del trabajo. Y nos encontramos en el campo del trabajo, que es lo que trabajamos en la empresa privada, los que estamos desde el punto de vista sindical en la empresa privada, nos encontramos en esas situaciones de aprovechamiento, por ejemplo, concreto con el tema de las horas sindicales, ¿no? El mal uso de las horas sindicales, el mal uso de la gestión, de la responsabilidad en el comité de empresa. Pero todo viene dado de una sociedad que genera esas situaciones. Y no es solamente, Sí, gran te parte del entiendo. porcentaje de la escuela, Sí, pero sí. no viene solamente de la escuela. O sea, es la sociedad que estamos Sí, creando, sí. el mundo que estamos creando, ¿no? Sí, de hecho, te respondo con un refrán africano, si Vale, te parece. estupendo. Dice un refrán africano que para educar a un niño se necesita la tribu entera. Ajá. No solamente es el profesorado, ¿no? Es el profesorado, son la familia, es el entorno, es la sociedad, en Ajá. definitiva, ¿no? Entonces, sí, se necesita la tribu entera. Porque el profesorado educa y también instruye, pero cuando se dan este tipo de temas de acoso, por ejemplo, que además se ha generalizado al mismo tiempo que se han generalizado las redes sociales, porque vienen, digamos, no digo que antes no existiera, que también existía. Cuando nosotros éramos pequeños, Ya. también Lo existía el hemos acoso sufrido escolar, también, siempre, y siempre. unos lo han sufrido, y etcétera. Entonces, o lo hemos visto. Entonces, bueno, pero sí es verdad que ha habido a lo mejor, en este caso, digamos, un salto cuantitativo con respecto al hecho de que se haya generalizado por las redes sociales y se hayan difundido peleas, etcétera, y abusos de todo tipo, ¿no? Ahí yo creo que para atajarlo, primero se necesita la cuestión de la familia y educar en principios desde pequeños, eso obviamente, ¿no? La familia ahí juega un papel central en la educación de los hijos.
Y en segundo lugar, también dentro de los centros educativos, todos los centros educativos tienen un plan de convivencia. Todos. Y eso tendría que ser de obligatoria lectura desde el principio de curso. El plan de convivencia de los centros educativos. Y todo lo que se recoge dentro del plan de convivencia. Y todo lo que, digamos, el muestrario posible de casos que se puedan dar y también de soluciones a esos casos, ¿no? Y que se sepa que allí se va a respetar, a convivir, pero no a, digamos, a maltratar, ni a vejar, ni a insultar, ni nada, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, ¿no? Y después el profesorado, obviamente tiene que tener una formación también y detectar cuándo es posible que haya un caso silenciado hasta cierto punto de acoso que puede conducir después a la larga digamos, a acontecimientos trágicos, ¿no? No es o sea, acontecimientos complicados, ¿no? Pero tiene que tener la formación adecuada, cosa que la consejería hasta ahora no ha tenido digamos, la generosidad, o por lo menos, digamos, no la generosidad, sino darle al profesorado la formación necesaria para detectar mediante indicios, ¿no? Porque si tú ves que un niño cambia drásticamente digamos, de humor o de forma de comportamiento, o que baja el rendimiento en las notas, o que se encuentra triste, o es que hay algo que ahí pasa, ¿no? Claro, el profesorado se encuentra muchas veces desbordado con unas clases enormes, las aulas llenas de alumnos, las ratios y con muchísimas dificultades para dar clase, ¿no? Entonces, hay que tener más profesores, una ampliación de plantilla, que estamos cortos. ¿Sabes que Canarias tiene la misma población o similar población y similar número de alumnos, por ejemplo, que Euskadi o que Castilla-La Mancha? Y sin embargo, Euskadi y Castilla-La Mancha tienen 4.000 profesores más. ¿Pero por qué tienen 4.000 profesores más? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué siempre ha sido así? ¿Qué pasa? ¿Que es una ley natural que no se puede cambiar? ¿Es la ley de la gravedad que es inmutable? No, se pueden cambiar con recursos, se puede cambiar con financiación, se pueden cambiar con ampliar plantillas, con ir cumpliendo con, digamos, con las ratios establecidas, con los estándares establecidos, con las medias nacionales, ya no te hablo de la europea, ¿no? Entonces se necesita para eso, en el caso del bullying, en el caso del acoso, formación para el profesorado, colaboración con la familia, interlocución entre el profesorado y la familia, el hecho de que el plan de convivencia se respete en los centros y sea difundido y sea leído, es decir, toda una serie de factores para que vayan bajando poco a poco, porque obviamente, bueno, eso puede marcar a una persona para el resto de su vida, el hecho de ser víctima de este tipo de tratos, ¿no? O de maltrato, mejor dicho, ¿no? Y dotar, perdona Juan, y dotar a los centros Claro. en función de las características del centro. Así, por supuesto. Vamos a ver, no es lo mismo un centro que tiene 10 expulsiones a la semana. Disparate. Claro. Existe eso. Bueno, claro que existe. Lo que pasa es que eso nadie quiere sacar pecho de que en mi centro hay 10 expulsiones a la semana o 5 expulsiones a la semana. ¿Quién va a sacar pecho de eso? Pero o muchas veces no se expulsa, porque son muchas expulsiones, a lo mejor viene inspección y me da el toque porque son muchas expulsiones. Y al final para mandarlo a otro centro. Claro, al final acaba en eso, expulsa, hasta que hay una expulsión definitiva, la cual ya pues el alumno tiene que ir a otro centro y el contador empieza de cero en el otro centro y el problema se va pasando y no se va solucionando. Entonces, siguiendo un poco con la línea que dice Gerardo, hay que dotar a los centros para que puedan lidiar con esas situaciones. Esto no se trata de a ver cómo hago para que llegue el punto en el cual ese alumno, ¿no?, pase a otro sitio, sino, mire, vamos a poner los recursos. O sea, las expulsiones no solucionan nada. Ese es el último Yo podría recurso. decirles que ustedes son un poco tiquismiquis en cuanto a los ratios. ¿Cómo está el ratio? ¿Cuál es el ratio en media, en bachillerato? Pues mira, acabamos de firmar Porque después le voy a dar otro dato. Acabamos de firmar un acuerdo Muy con curioso. la consejería, porque nosotros obviamente somos sindicatos reivindicativos
Yo creo que el ESTE se caracteriza por eso, pero si hay algo que beneficia al conjunto del profesorado y de la comunidad educativa, Y la pues, nosotros asumimos ese acuerdo, ¿no? Y esto fue el 8 de abril. El 8 de abril de este año. Y hoy es 8 de mayo. Sí, pues un hace mes, sí. justamente un mes firmamos un acuerdo con la consejería para que vayan disminuyendo las ratios progresivamente, un plan trianual en infantil, en la etapa de infantil, en la etapa de primaria y en la ESO. Nos hubiera gustado que también estuviera aquí el bachillerato, porque el bachillerato es la etapa educativa o una de las etapas educativas donde las ratios son más altas, pero no incluyeron el bachillerato. Nosotros vamos a seguir reivindicando, pero también es verdad que esto constituye un desahogo en los próximos años para el profesorado, que van a contar con un poquito menos de ratio, porque la ratio no es la ratio general, que cuando tú ves el número y te dice, bueno, pues tienes 13 alumnos por docente. No, porque ahí se está incluyendo escuelas oficiales de idiomas, se está incluyendo todos los cuerpos que tiene la escuela pública. Se está incluyendo los SER, que es el colectivo de escuelas rurales, o los SEPAS, que son los colectivos de adultos. No, aquí hay que fijarse fundamentalmente dónde están las etapas con las ratios altas. Por ejemplo, la ESO o el bachillerato, o algunos ciclos de FP, que están, digamos, al máximo de su capacidad. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar y donde pedimos que se bajen, porque un profesor, mira, los centros esto para cumplirse, se va a cumplir porque nosotros lo vamos a vigilar. De acuerdo, lo hemos firmado, se llama modificación del acuerdo, modificación, porque previamente había un acuerdo hace 3 años con la anterior administración, con la anterior consejería, que lo firmamos también, para la mejora del sistema público educativo en Canarias. Y esto lo que nos viene a decir es que se bajan las ratios, se contratan más profesores, sobre todo en audición y lenguaje y en PT, para tratar fundamentalmente el tema de diversidad, los problemas que puedan tener los niños, que están en NEAE, y también se incluye que hay un 15% de profesores de refuerzo para todos aquellos centros que están en unas, digamos, en unas circunstancias difíciles, es decir, que forman parte, por ejemplo, de barrios marginales o que están digamos, en zonas conflictivas, de bajos recursos económicos de sus padres, etcétera. Ahí hay un refuerzo del 15% para esos centros, ¿no? Para la mejora en los centros que tienen peores resultados académicos, ¿no? Por lo tanto, creemos que es un punto de partida, aunque obviamente insuficiente, porque después vamos a seguir luchando porque haya mejores infraestructuras. Date cuenta que las infraestructuras en los centros, por ejemplo, esta bajada de ratio, quizás no se pueda dar en algunos centros porque están al máximo de su capacidad y no hay sitio en esos centros donde colocar esos alumnos que bajan de ratio y se crean nuevos grupos. Están poniendo muchas carpas. Por eso, En los centros del sur de Tenerife están poniendo carpas en las zonas que son recreativas, digamos, en el patio. Yo vivo enfrente del que era el Generalísimo Franco, que es el Tomecano ahora, y Sí, digo, ¿qué están haciendo ahí? Desde mi casa lo ve, Sí. y una carpa donde es el recreo, sí, sí. y están allí. Ahora están jugando al baloncesto todas las tardes. Sí. Parece bien. No, y en el sur, donde En el hay puerto he visto una otro también, donde son zonas muy tensionadas desde el punto de vista poblacional, hay muchos alumnos, muchísimos, no hay centro, el centro no caben los alumnos ya no sabes si se bajan las ratios, no los puedes desdoblar porque no hay sitio donde ponerlo, no hay sitio donde meterlo. ¿Qué es lo que se hace entonces? Como crear un centro nuevo, pues no se hace tan fácilmente y además falta dinero para crear centros de nueva creación. en teoría. Lo que pedimos es que haya docencia compartida. Es decir, que haya 2 profesores por aula, no 1, sino que haya 2 profesores por aula, ¿no? Esa docencia compartida ayuda a desahogar un poco la labor de un profesor que se las ve y se las desea, porque después de un grupo te llega otro grupo con igual número de alumnos, y después otro, y es demasiado la erosión física y mental del profesorado. Por eso, esto es un buen punto de partida, pero es absolutamente insuficiente. Y la cuestión de las infraestructuras es una cuestión increíblemente
importante en Canarias, porque tiene una planta de los centros educativos envejecida, con centros de 40, 50, 60 años, donde se requiere un mantenimiento de una manera permanente. Y algunos de ellos no tienen una persona que esté encargada del mantenimiento porque se le corresponde ponerlo al ayuntamiento, pero el ayuntamiento no tiene recursos para ponerlo porque es un ayuntamiento que a lo mejor carece de, digamos, financiación suficiente, y todo es así. Entonces necesitamos inversión y gestión, buena gestión por parte de los responsables, eso está claro, porque a lo mejor por mucho dinero que tenga, después resulta que son, digamos, malos gestores. Pero, insisto, y además, una cosa que también es muy importante, los centros de nueva construcción tienen que estar adaptados al siglo XXI, tienen que ser centros sostenibles, tienen que tener energías renovables, fotovoltaicas fundamentalmente, tienen que ser centros que cuenten con zonas de sombra, tienen que ser centros que tengan, digamos, que estén, digamos, desde el punto de vista de la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, que aquí nos afecta mucho. Aquí, el año pasado, al principio del curso pasado, hubo 4 días sin clase por una ola de calor. Y esto se va a volver a repetir permanentemente. Es decir, todas las clases cerradas de toda la comunidad, de todo el territorio, durante 4 días. Con lo cual, las nuevas infraestructuras educativas o están adaptadas al siglo XXI y a los cambios climáticos, o vamos a encontrarnos con problemas también. Hacer las cosas bien. O el índice de radiación ultravioleta, que últimamente anda disparatado, no lo vemos. La radiación ultravioleta no la ves, ahora la sufre. Todas las canchas y espacios exteriores de los centros donde son recreos, clases de educación física, etc. Todo eso está al descubierto en un montón de centros. Esos son... Claro, están cubriendo la de Santa Cruz, La Laguna, probablemente, sitios más. En el puerto vi uno el otro día. Índice de radiación ultravioleta disparado, que es lo que hacen, mensajitos a los profesores de educación física, para adentro porque está disparatado y no vamos a poner al alumnado a ese riesgo. Eso, y el alumnado no lo entiende, que dice, mira para arriba y no ve nada. Cuidado, es que son un montón de matices. Yo lo que les decía del tema de tiquismiquis es porque yo estudié el bachillerato aquí en el Instituto de Canarias, en la calle San Agustín, cuando el bachillerato coincidía con la edad. Primero de bachillerato los 11 años, segundo con 12 y tal. Me acuerdo que en cuarto de bachillerato yo tenía el número 46 y soy Rodríguez y había más detrás de mí. O sea que no se pongan tiquismiquis con aquella época franquista, que allí los profesores tiraban para adelante con todo. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Es una coña, lo que acabo de decir. Te voy a poner un ejemplo, que a lo mejor la gente que no, tal vez a veces hablamos, como estamos en esto, metidos todo el día, hablamos con cosas muy técnicas y la gente no lo termina de entender. Te voy a poner un ejemplo. Tú vas en una guagua con capacidad para 30 personas, ¿vale? La guagua tiene una capacidad de 30 personas. Tienes que hacer un trayecto de 15 horas en esa guagua, ¿vale? Bien. La guagua es la clase. La capacidad de la guagua es la ratio. Máxima, 30, vamos a poner, o 25, ¿de acuerdo? El trayecto de 15 horas, que tú dices, 15 horas metido en una guagua, eso es una barbaridad. El trayecto es lo que dura un curso escolar, ¿vale? Para que nos vayamos entendiendo. Bien. ¿Tú cómo crees que se va a hacer mejor ese trayecto? El conductor es la profesora, la maestra, el maestro, ¿no? Bien. Los pasajeros eso es el alumnado. Bien. ¿Cómo se va a hacer mejor ese trayecto de 15 horas en esa guagua? ¿Con la guagua llena de 25 personas? ¿O con una guagua vamos a poner 12, 13 personas dentro de la guagua? ¿Cómo van a ir más cómodos en general en ese trayecto? Cuando hablamos de ratios de 25, eso es el máximo, porque se considera que a partir de eso, pues no se puede hacer nada con un mínimo de calidad, pero es que el máximo tampoco es lo ideal, ¿verdad? El máximo es el límite, el como no, después de esto, olvídate, peligro, como lo quieras decir. Claro, hay que verlo así, cuando tú dices de ponernos, que yo sé que lo dices bromeando, lo de tiquismiquis, pero hay que verlo desde ese punto de vista. La guagua no debe de ir llena, lo ideal es que la guagua vaya a media capacidad y solo llena cuando no hay otra posibilidad. Pero es que la administración
normalmente dice, no, llena todos los días, venga, oye, Pues yo creo que se nos han quedado aquí unas cuantas cosas Bueno, para ir terminando, pero por ejemplo, estaba viendo aquí lo del tema de la burocracia, que lo estaba comentando con mi mujer ayer, y dice, es que eso es un disparate, eso es una locura, y no entendí nada, que eso es yo creo que es un asunto que también debíamos de tratar. Quiero decir que hay una serie de cosas aquí, yo tengo apuntado, por ejemplo, aquí, se llama la Consejería de Educación. Y ustedes no hablan de educadores, ustedes hablan de enseñantes. Yo soy enseñante, no soy educador. ¿Cuál es esa diferencia? Eso yo creo que es importante tratarlo. Lo de la estabilización, todo eso, si ustedes son capaces de montar otro tinglado como este, yo creo que sería interesante, ¿no? Tanto para conocer cómo funciona esto de cara a los trabajadores de Intersindical también, porque esto lo vamos a colgar en la página. Entonces, yo creo que si les parece bien el montar otro tinglado y si el amigo Jesús también, y si encontramos a lo mejor otra persona más que también pueda participar, lo que sea, Por supuesto, dicho queda, por ¿no? Y nosotros. grabado está. Grabado está y nuestro compromiso, por supuesto, también. Claro, Es decir, porque que esto es- cuando ustedes quieran, nos ponemos de acuerdo, cuadramos la agenda La agenda, para que podamos encontrarnos todos Sí. y encantado de poder responder a todos los temas que quedan, que da para Sí, sí, otro programa. sí, sí. yo creo que ha sido un diálogo bastante positivo. Hemos aprendido, porque a mí se me escapan cosas y cuando a uno se le escapan cosas tienes que acudir a los profesionales, a los que están en el sector. En definitiva estamos por lo mismo, porque realmente Intersindical Canaria, digamos la rama de enseñanza de Intersindical Canaria, que es el STEC, que es la federación del STEC, la Federación de Enseñanza, pero realmente si vamos a simplificar las cosas, realmente estamos por lo mismo, por crear un mundo nuevo, ¿no? Es decir, mejorar la realidad, mejorar el mundo en el que vivimos, trabajar por un mundo mejor. Y me quedo con una frase, me viene a la mente una frase de Buenaventura Durruti, un histórico sindicalista, anarcosindicalista español, que decía, tenemos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y eso lo dijo un hombre que no había pasado por la escuela, era autodidacta, y lo que significa que cuando una persona tiene disposición para encontrar la esencia de las cosas, las encuentra, ¿no? Y lo básico y lo fundamental es que estemos trabajando por lo mismo. Creo que ha sido un buen diálogo. Nos quedan cosas pendientes. Cuando Nos quieran. quedamos concertados para otra ocasión. Muy bien. Muy bien. Y muchísimas gracias. Como No, y gracias sobre todo a ustedes, que son los que han aportado en el Bueno, campo que les toca. Y Jesús, aunque Jesús no ha hablado, pero gracias a él puede salir esto a la luz. Y bueno, pues agradecer también a Jesús la aportación desde la parte técnica, ¿no?